de recepción. Pero ¿cómo abordamos, cómo miramos, cómo abrazamos la migración en este siglo? La migración, simple y llanamente, es un fenómeno imparable, y es obligación de todos los estados, tanto exportadores como receptores de migrantes, crear una normativa que les brinde una protección y garantice tanto sus derechos humanos como las expectativas de desarrollo. No debemos mirarlo simplemente, o mejor dicho, no debemos mirarlo con rechazo. Los migrantes representan una fuerza laboral impresionante, los migrantes tienen una fuerza cultural completamente avasallante, desarrollo en su estado puro, Además, se debe completamente recalcar que la cosa principal del por qué la gente deja su país de origen es la falta de oportunidades que no tienen en esos estados, y eso ya lo habíamos explicado con anterioridad, y cabría incluso analizar y por supuesto poder reflexionar acerca del por qué estos estados no pueden darle esas expectativas de vida. Evidentemente las causas son muchas y el tema inmensamente vasto, muy vasto, pero lo que se debe rescatar en este sentido es que independientemente de las teorías de las causas de desarrollo y por supuesto del subdesarrollo, la globalización ha llevado con sus medios masivos de información una expectativa de oportunidades en sus vidas a la población mundial. Es completamente absurdo que los países desarrollados o no desarrollados, y por supuesto la iniciativa privada internacional, que se ha visto enormemente beneficiada de la globalización, aumentando por supuesto sus ganancias de forma completamente exponencial, pretendan que los individuos deberán de esperar a que mejoren las expectativas de vida en su estado de origen. Cuando esto llevará... ¿Cuánto llevará esto? Me pregunto. ¿Cuánto llevará esto? La globalización puede ser un elemento fundamental, tanto en lo positivo como en lo negativo. Puede hacer a las personas pudientes más pudientes y a los pobres más pobres si no se cuida esa relación. Evidentemente la migración es producto de un capitalismo monopolista mundial. Es una percepción completamente de quien les habla. Es producto de un capitalismo monopolista completamente mundial, que no reparte la riqueza y el desarrollo. No hay equilibrio, no hay nada de equilibrio, y a su vez existe una manifestación de la inconformidad de la gente de seguir, por supuesto, teniendo inexistencias tan faltas de desarrollo. Todo esto, por supuesto, es producto de la gente medianamente educada o muy educada, o que simplemente ha tenido acceso a la información que les ha permitido que se están empoderando para poder cambiar sus expectativas de vida. Hay que tener muchísimo cuidado de todo ello. Es por eso que los estados tienen que brindarle todas las oportunidades a sus propios ciudadanos. Cabe recordar que si no existen fuentes de empleo en los países receptores, simplemente no habría migración. Pero bien sabido, bien es sabido, tanto que por los estados receptores como por la iniciativa privada de los mismos, los beneficios económicos que tiene esta fuerza laboral de entrada produce y genera ganancias, y de eso todos estamos claros. Por lo que a un lado ahorra enormes cantidades de impuestos, y por el lado estatal no genera gastos en servicios básicos, no genera básicos de ningún tipo, ya que para el estado receptor simplemente no existen. Los migrantes no existen. Ya habíamos hablado con anterioridad acerca de la regulación jurídica, ¿no? Y habíamos especificado con muchísima determinación que cada país de origen, así como también los países de destino, tienen sus normativas de orden interno. La mayoría de los estados del globo firmaron una carta de las Naciones Unidas, en la cual uno de los principales puntos es el respeto a los derechos humanos, que dignifica a toda persona dentro y fuera de su país. Dentro y fuera del país. Por lo mismo se necesita de una regulación y una normativa jurídica, por supuesto, que garantice la dignidad humana de los migrantes, porque sea como sea, son personas que buscan oportunidades de empleo. Son personas que buscan oportunidades de empleo y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Es evidente que para el desarrollo humano se requiere tener acceso a estas oportunidades, y es por ello que es importante ahora, completamente significativo, tener que mencionar que la migración es un factor que puede, de hecho lo está haciendo, ayudar a los estados exportadores de migrantes, y por supuesto
a la larga crear en estos mismos unas expectativas de desarrollo, completamente evitando o siendo a la larga un factor de distribución o de disminución de la migración. Cabe recordar que el ser humano por naturaleza es parte de una sociedad, amigos míos. Todo ser humano es parte de una sociedad y tiene una concepción del mundo en base a esa sociedad, y le es muy difícil a un individuo dejar todo lo que conoce, dejar todo lo que tiene y romper lazos completamente afectivos de familiares, de amistades, lazos laborales, es decir, dejar todo lo que conoce y para lo que es para él muy, pero muy importante, muy importante. La regulación normativa de la migración a nivel internacional es una obligación de todos los países para poder proteger la integridad física, para poder proteger la integridad emocional de millones de personas de las que los estados obtienen beneficios. Y al fin y al cabo han creado por su ineficacia para garantizar la ayuda realmente a un desarrollo. Para eso existen. Ahora bien, a nivel personal, ahí tengo ciertas consideraciones, ¿no? Pienso que la migración es un problema internacional. Afecta casi a la quinta parte de la población mundial. Beneficia a un gran número de empresas, tanto nacionales como transnacionales, así como a los estados, tanto receptores como exportadores de migrantes. Es fenómeno de empoderamiento de la gente que desea completamente cambiar su realidad individual sin importar el costo familiar y emocional que debería pagar. Es obligación de la comunidad internacional generar ese marco. Por supuesto, un criterio muy personal y profesional. Es una obligación de la comunidad internacional generar ese marco jurídico completamente necesario para garantizar los derechos humanos y el derecho al desarrollo humano de los migrantes, para que no sean víctimas de infinidades de abusos a su integridad personal. Les invito a ver, amigos, este video, el cual se denomina Los peligros de la migración. Esto nos ayuda, por supuesto, así como el anterior, a adentrarnos a este tema y, por supuesto, desmenuzar, develar ciertas situaciones que de hecho y de derecho tienen que transitar los migrantes. Entonces, les invito. Este es uno de los viajes más peligrosos del mundo. Cada año, miles de migrantes centroamericanos atraviesan México a bordo de trenes de carga para llegar a la frontera con los Estados Unidos. La mayoría de los y las migrantes viajan al norte esperando encontrar trabajos, seguridad y una manera de mantener a sus familias en sus países de origen. Pero para lograr sus sueños enfrentan una infinidad de riesgos. José René tiene apenas 19 años. Esta es la segunda vez que intenta llegar a los Estados Unidos desde Honduras. Él ya ha sido testigo de muchos de los peligros que corren los migrantes al viajar por México. Amnistía Internacional calcula que 6 de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual durante su tránsito por México. Esta probabilidad es tan alta que muchas migrantes se protegen con una inyección anticonceptiva antes de salir de sus países de origen para evitar un embarazo a raíz de una violación. A los riesgos, José René todavía cree que migrar vale la pena. Nancy García administra un albergue en Oaxaca que provee comida, hospedaje, atención médica y apoyo para migrantes que pasan por la zona. Los migrantes son las personas más vulnerables que hay. No hay una ley que los proteja, no hay un lugar que quiera ayudarlos. En la calle son tan vulnerables ante las autoridades y también con las personas, ¿no? Que yo un día les dije, es que parece que ven en los migrantes un signo de pesos, ¿no? Que pueden lucrar con ellos, ya sea con las mujeres, para trabajos de prostitución, para los niños, para la venta de los niños, para venderles un refresco mucho más caro que a una persona del pueblo. Siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de ellos, ¿no? Y si nosotros no estamos aquí para ayudarlos, pues todo el mundo se va a aprovechar de ellos, ¿no? Otros grupos que se aprovechan de migrantes son el crimen organizado y las pandillas.
Un reporte publicado en el 2010 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México calcula que más de 11,000 migrantes fueron secuestrados en un periodo de 6 meses, un promedio de 60 personas por día. Estos criminales secuestran a migrantes que intentan viajar por tren de carga y los llevan a ranchos muy retirados. Ahí los migrantes son obligados a revelar los números de teléfono de sus parientes para pedirles un rescate. Mientras son secuestrados, los migrantes son torturados, violados, golpeados e incluso asesinados si no llega el dinero. Este es un negocio muy lucrativo que genera alrededor de $50 millones en ganancias cada año. El Instituto Nacional de Migración estima que por lo menos 60,000 migrantes centroamericanos cruzan por México cada año en camino a los Estados Unidos. Lo más probable es que el número verdadero sea mucho más alto. Las condiciones en Centroamérica que obligan a migrantes como José Luis a intentar este viaje tan peligroso incluyen el aumento de violencia, precios más altos para la comida y tasas de desempleo cada vez más altas. Estos problemas tienen sus raíces en los efectos de las políticas de los Estados Unidos, políticas como la guerra contra el narcotráfico y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Sin ningún cambio en las políticas de los Estados Unidos en esta región, migrantes centroamericanos seguirán emprendiendo este viaje, arriesgando su vida con la esperanza de un mejor futuro. Mi esperanza es de que las demás personas traten a los migrantes como seres humanos, que no lo vean como alguien que me está robando, como alguien que me está quitando, sino que lo vean como seres humanos que salieron de su casa únicamente porque no tienen que darle de comer a sus hijos ahí o a su familia, ¿no? Y yo creo que todos en su lugar, algunos tuvimos la fortuna de nacer en un lugar donde sí nos proveen de trabajo, otros no. Entonces tuvieron el desatino de nacer en un lugar donde no hay trabajo, donde no hay cosas para poderles dar a sus hijos y que tuvieron que salir. Yo creo que a nadie nos gusta dejar a nuestra familia sin saber que quién sabe si los podemos ver o volver a ver otra vez. Yo creo que muchas cosas cambiarían si las demás personas tratamos a los migrantes como seres humanos, como personas iguales. Continuamos, estimados compañeros. Luego de haber visto este video tan interesante como lo es los peligros de la migración, nos llaman profundamente a la reflexión, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Continuamos entonces conversando, charlando sobre este tema, pero vamos a adentrarnos ahora a cuáles son las causas de la migración. Causas negativas, las causas positivas, entre otros aspectos que pudiéramos o que debemos nosotros considerar. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días se pueden identificar cuatro momentos significativos sobre el fenómeno migratorio en América Latina y por supuesto en el Caribe. El primer momento se vincula con las migraciones transoceánicas. El segundo, con las migraciones internas, por supuesto producto de la crisis económica en las décadas de 1930 y 1940. El tercero con las fronterizas y un cuarto con las que se producen con la globalización, que son objeto de este interesante tema, ¿no? Porque la globalización ha causado unos efectos completamente disparejos. No es una globalización uniforme, equilibrada o lineal. Al contrario, es completamente dispersa. La globalización puede ser entendida de muy buena manera, arropada de otra y por supuesto absorbida completamente en un orden muy negativo si se interpreta de esa forma. De los cuatro momentos que les acabo de señalar, la primera desde los fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, movilizó aproximadamente a 55 millones de europeos aproximados. Óigase, movilizó aproximadamente a 55 millones de europeos y actuó como una válvula de escape posibilitando la organización y por supuesto la reorganización de los estados europeos. La segunda de las nombradas